Muy bien, a las 8:15 tenemos el gusto de saludar, le agradecemos que nos atienda tempranito, porque sabemos que las sesiones a veces y todas las cuestiones de los políticos terminan muy tarde, así que el diputado nacional, Agustín Rossi, nos está atendiendo. Gracias, Agustín, ¿cómo le va? Buenos días, Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, quería su opinión. Ayer la conferencia de prensa de Macri tuvo muchas definiciones, quería ver su manera de observarlas. Bueno, me parece que lo más sustantivo para el conjunto de los argentinos es que el presidente ratificó su modelo de endeudamiento y ajuste, ¿no? Y esto que llama definir el déficit fiscal o esforzarse para conseguir el déficit fiscal, traducido para el conjunto de la sociedad, es más recesión económica, menos actividad económica, y va a ser seguramente mucho más doloroso, porque en general el ajuste siempre lo terminan pagando los sectores populares. Me parece que eso es lo más sustancial de lo que dijo el presidente. Todo giró alrededor de esta cuestión. Después, estas cuestiones más folclóricas, fui peco de optimista, no, la verdad es que me parece que son insustanciales a la hora de analizar. Lo cierto es que la Argentina tenía un plan económico basado en el endeudamiento exigía ajuste, el ajuste nos llevaba a la recesión. La decisión de ir al Fondo Monetario Internacional nos ubica en la profundización de ese camino, más ajuste, más endeudamiento, más ajuste, más recesión económica. Y me parece que esto es lo sustancial que ha dicho ayer el presidente. Vamos a tener un segundo semestre de este año con fuerte recesión económica, no va a haber crecimiento económico y con una inflación por alrededor del 30%, con lo cual el escenario de esta inflación, alta inflación y baja actividad económica va a generar muchísimas tensiones sociales en los argentinos, ¿no? El lunes hablé con Felipe Solá y, entre otras cosas, me decía que este acuerdo nacional, este diálogo al que llama el gobierno ahora para legitimar de alguna manera el ajuste, estaba dejando afuera, ya que si hay diálogo, dice, para tratar de ver alternativas, nos está dejando, dijo, a la izquierda, al kirchnerismo, a Pino Solana, a Felipe Solá, nosotros no nos llamaron, Daniel Arroyo me lo dijo lo mismo ayer. ¿Qué opina de este diálogo que está llamando el gobierno? Me parece que más que un diálogo es una invitación a convalidar el proceso de ajuste y endeudamiento que va a llevar adelante el gobierno. Yo creo que esto es lo que le está diciendo el presidente a todos los argentinos. Invita a un diálogo cuando las decisiones políticas y económicas ya están tomadas y lo que está buscando, como lo ha dicho también en la conferencia de prensa de ayer, o lo han dejado trascender, es consensuar un proyecto de presupuesto para el año 2019 con un fuerte ajuste. Entonces, la realidad es que el ámbito en donde se puede dialogar abiertamente y sin ningún tipo de presiones, es el Congreso de la Nación. Allí me parece que tendría que ser el ámbito de debate, pero también es cierto que el gobierno, cuando el Congreso toma algún tipo de decisión que no le convence, el gobierno anuncia su veto o su potencial veto, como en el caso del tarifazo, de la ley antitarifas, y por el otro lado, también el gobierno toma esas mismas decisiones cuando decide no enviar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso. Bueno, Entonces, pero ayer, Agustín, nos contaba Oscar Orquera, el hombre que cubre, usted lo debe conocer, Oscarcito Orquera, que cubre Parlamento, nos decía que había bronca en muchos de ustedes porque Pichetto de alguna manera le hizo ganar 15 días más o menos, porque ya estiró el tratamiento en comisión, más una semana más para entrar al recinto. La ley de congelamiento de tarifas ha logrado un oxígeno de 15 días del gobierno, así que dentro de las mismas filas peronistas hay algunos que parece que no juegan el mismo partido, ¿puede ser? Bueno, hace bastante tiempo que eso pasa, así que no es novedad. No invalida en absoluto lo que estábamos diciendo y lo que yo estaba diciendo, ¿no? La realidad es que una cosa es lo que haga algún senador, en este caso el senador Pichetto, y otra cosa es cuál tiene que ser la posición de la oposición, ¿no? La posición política de la oposición, a mi criterio, tiene que ser
pedirle al gobierno que los temas se debatan en el Congreso y que el gobierno acepte las decisiones que toma el Congreso. Entonces, por eso decía claramente lo anterior. Lo anterior tiene que ver con esto que estábamos analizando, la necesidad de que el gobierno respete la decisión del Congreso en el tema tarifas y la necesidad de que el gobierno pueda llevar al Congreso la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no tiene nada que esconder, ¿por qué no quiere que se debata con los representantes del pueblo de cara al conjunto de la sociedad? Ahora, ¿corre riesgo la sanción definitiva de la ley que dieron media sanción ustedes de las tarifas ante las ingentes reuniones que llama a determinados gobernadores del gobierno y la actitud de Pichetto? No lo sé, yo cumplo mi tarea es como presidente de uno de los bloques de diputados. Sancionamos una ley, es una ley que fue consensuada por todos los bloques. Esos bloques tienen, o algunos de los otros bloques, nosotros obviamente nos reflejamos en el bloque que preside Marcelo Fuentes en el Senado y donde está la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay otros bloques de diputados que se expresan en el bloque o tienen relación con el bloque del senador Pichetto. Serán ellos los que tendrán que responder esta pregunta. Las últimas encuestas... Lo que le quiero decir, nuestros senadores sí, van a votar claramente el proyecto tal cual salió de diputados. Bien, ok. Las últimas encuestas, Agustín, dan cuenta de, bueno, de desaliento, de decepción. Hay como un 60-65% de gente que está pidiendo una alternativa. Felipe Solá, Daniel Arroyo me decía que siguen trabajando, que está difícil, pero siguen trabajando en lograr la unidad del panperonismo y en todo caso que se diriman en las PASO. Pero reconocen que hoy, ayer lo dijo Moreno también, hoy no tienen un liderazgo en este sentido. ¿Usted coincide? A mí me parece que las PASO utilizadas virtuosamente pueden ser un buen mecanismo para definir ese posicionamiento y esos liderazgos. Me parece que está claro que hay distintas miradas dentro del peronismo, recién las acabamos de ver claramente, pero que también está claro que podemos lograr niveles de coincidencia. Entonces lo que digo es, si hay niveles de coincidencia básicos y hay diferencias en una cantidad de temas, expresémoslo en una elección primaria abierta, simultánea, obligatoria. Y bueno, y que cada uno allí que tenga algún tipo de mirada, que vaya y lo exprese claramente, sin ningún tipo de inconveniente. Y que se presenten las distintas opciones que se puedan hacer dentro de una misma lista, ¿no? Es decir, usted, vamos a decir, como desideratum, esperaría que un Massa, un Randazzo, Cristina Fernández, usted, no sé, alguna otra línea interna, diriman en paso futura quién va a ser el candidato, o la actitud que uno ve en algunos, por ejemplo lo que estamos nombrando, es para que directamente sea por afuera y lograr dividir el voto del peronismo. Yo voy a trabajar para que la oposición esté lo más unida posible. Esta es mi voluntad. Lo que no puedo con mi voluntad es suplantar la voluntad de los demás. Si hay otros dirigentes políticos que creen que el camino es otro, bueno, seguramente se expresará de otra manera. Yo voy a tratar de ir generando las condiciones, lo hago en el Parlamento, buscando puentes, buscando términos de consenso, tratando de sobreponer las cuestiones personales o los odios personales a objetivos comunes, tratando de hacerlo claramente en todos lados. Bueno, esto es lo que busco, ¿no? Lo que trato de llevar adelante es esto que acabo de decirle, y bueno, y la realidad es que voy a seguir insistiendo. Entiendo que las PASO utilizadas virtuosamente pueden ser un buen mecanismo. Ahora bien, esto como dije recién, depende de la voluntad y el acuerdo de todos, ¿no? Claro. Lo último, el gobierno otra vez pareciera poner los globos otra vez por encima, el optimismo, la euforia, parece como que está retemplándose, por lo menos en el discurso, en el relato. ¿Usted cree que esto igualmente va a volver a quedar penetrado, este discurso, este relato en gran parte de la población, y va a volver a tener chances serias el oficialismo, el macrismo de ser reelecto? Bueno, los oficialismos siempre tienen potencialidades, ¿no? Así que, a mi criterio, no va a ser una elección fácil la del 2019. Sí creo que, como dice usted, hay una
una fuerte demanda de la sociedad de construir una nueva alternativa. Yo creo que una gran parte de los argentinos ya no le cree más a este gobierno, no le cree más al gobierno del presidente Macri, entendiéndolo entendiendo que es un gobierno que ha defraudado las expectativas y que la realidad es que ha mejorado notablemente la vida de los argentinos, ¿no? Fíjese usted que el gobierno, con el último índice de inflación, la inflación desde que asumió el presidente Macri significó un 100% de aumento. El salario mínimo aumentó al 70%, las jubilaciones al 76%, o sea que todo el mundo perdió poder adquisitivo y en forma notable desde que Macri es presidente. Me parece que nos generó una crisis económica que desde el punto de vista de las variables macroeconómicas la pudieron pasar este martes, que no sabemos qué va a pasar dentro de un mes cuando venga otra renovación del EVAC, pero lo que sí sabemos es que el dólar pasó de 17 a 25 de diciembre a mayo, que las remarcaciones de precios son incesantes en estos días. Ayer me hablaba alguien de un corralón de materiales de la ciudad de Rosario, de material de la construcción, me decía que los precios empezaron a bajar el miércoles con un 30% de aumento en muchísimos productos. Entonces, la verdad es que no sé qué puede llegar a celebrar el gobierno. Lo que hizo el gobierno fue la crisis económica, no terminó en un aterrizaje tumultuoso, sino que logró un aterrizaje suave por ahora. Dentro de 30 días tenemos el mismo problema. Un gobierno sobregirado en LEVAX, los tenedores de LEVAX presionando para tasas altas. Si no dan las tasas altas, los tenedores de LEVAX se van a pesos y presionan sobre el tipo de cambio y termina pasando lo que tenemos hoy, un país inviable productivamente a partir de una tasa de interés del 40%. ¿Quién va a invertir en una actividad productiva en la Argentina cuando tiene esa rentabilidad del sistema financiero y los argentinos azotados por la inflación? Ingeniero Rossi, como siempre, un placer. Gracias por habernos atendido. Bueno, muchas gracias.